Bien, complementando el tema de la clase anterior, vamos a desarrollar algunos puntos muy importantes que son parte de un ecosistema. Estamos continuando la presentación donde teníamos la estructura del ecosistema y habíamos quedado en los factores climatológicos y edafológicos. Ahí está, como lo podemos ver. Los factores climáticos y factores abióticos climatológicos son los siguientes. El sol, como habíamos dicho, es la fuente de energía principal de la biosfera, es la energía que transforma todo en energía química y afecta absolutamente el comportamiento de todos los organismos vivos. Produce cambios en nuestra piel, en el caso de las aves, en su plumaje, en el caso de otras aves también, cuando necesitan migrar de un territorio a otro, siempre están influenciadas por lo que es el sol y la energía del sol. Dependiendo qué tanto sol necesite una u otra especie, por ejemplo, en las plantas, algunas necesitan más cantidad de sol. Por ejemplo, los grandes árboles o eucaliptos. En cambio, los arbustos o las plantas rastreras, también el musgo, plantas muy pequeñitas, no necesitan de tanto sol. Hay un fenómeno muy importante en relación a la luz del sol que se llama fototropismo. Esto es el crecimiento inclinado de una planta para conseguir la máxima cantidad de luz solar y aprovecharla para su crecimiento. Como vemos en la diapositiva, si la luz del sol está llegando verticalmente, la planta va a crecer de forma vertical, pero si llega diagonalmente, la planta va a tender a inclinarse un poquito. La temperatura es otro factor. La temperatura es el estado del ambiente que se manifiesta en el aire y en los cuerpos. No es lo mismo temperatura que sensación térmica, porque si bien la temperatura marca el estado del ambiente, la sensación térmica es el frío o calor que siente una persona. Por ejemplo, si el clima está templado, puede que una persona que está muy desabrigada sienta mucho frío. Entonces, no necesariamente ambas son iguales. Los lagos, mares y océanos ayudan a regular la temperatura gracias a masas de aire frío o caliente que producen. Dependiendo sean estas de verano o invierno, el oleaje y bueno, también a veces en el caso de los mares, las marejadas ayudan y forman un factor muy importante para regular la temperatura gracias a las grandes masas de agua. Existe una relación entre calor y temperatura. ¿Por qué? Porque si el calor es una forma de energía, la temperatura es la propiedad que mide esa cantidad de energía en un cuerpo o sustancia. Por lo tanto, cuando queremos medir la temperatura, podemos determinar qué tan cálido está un ambiente, una persona o un lugar en específico. Como indica esta diapositiva, cuando quitamos calor de un cuerpo, su temperatura baja, pero si más bien le suministramos calor, la temperatura aumenta. Esto generalmente pasa en el estado líquido de la materia. Sin embargo, cuando el paso es de sólido a líquido, la situación es distinta. Simplemente la materia cambia de estado. También el sol y bueno, el calor y la temperatura regulan las funciones vitales de los organismos, dividiéndolos en endotermos y ectotermos. Los endotermos llevan la fuente de calor dentro de ellos, por ejemplo, un elefante, mientras que los ectotermos regulan su temperatura por fuera, por ejemplo, un anfibio, y por eso se los considera muchos de ellos como especies de sangre fría, porque en realidad su temperatura se maneja de forma independiente.
En el caso de los osos polares, de igual forma, buscan calor, por ejemplo, incrementando su tejido adiposo, es decir, aumentando grasita, para poder hibernar, no salir de su refugio y pasar de esta forma el invierno bien resguardado y bien guarecido. No necesita alimentarse tanto porque no está gastando energía y el tejido adiposo acumulado le ayuda a resguardar la fuente de energía que todavía tenga disponible. Otro factor es la humedad. La humedad es la cantidad de vapor de agua que se encuentra en la atmósfera o también en el suelo. El contenido de agua puede estar en función de los patrones de lluvia del lugar. Por ejemplo, lugares como La Paz no son tan húmedos porque tienen un clima seco y regiones como Santa Cruz, Beni, Palos Blancos sí son muy húmedas porque bueno, el suelo y los patrones de lluvia hace que sean lugares con demasiado nivel de humedad. Otro factor es el viento. El viento es la contracción o expansión de masas de aire que generan movimientos de aire, ya sea a muy alta o baja presión. El viento dispersa, por ejemplo, el polen de algunas flores y las semillas de muchas plantas. Entonces, es parte de los fenómenos naturales que de alguna forma también regulan el equilibrio del ecosistema. Cuando las masas de aire son muy descontroladas, se generan pues vientos huracanados que destruyen todo a su paso. Los vientos a su vez transportan vapor de agua, que cuando se condensa y se precipita, vuelve a la superficie terrestre como lluvia, nieve o granizo. Depende qué tan condensado y qué tan compactado esté para que regrese de esa forma a la superficie terrestre. Por otro lado, tenemos el grupo de los factores abióticos edafológicos, con el primer elemento, el suelo. El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre. Como vemos en la imagen, está formada por muchas otras capas de materia orgánica, agua, restos y aire. Sobre el suelo, todos los demás factores se pueden desarrollar o, bueno, pueden evidenciarse. El suelo funciona de muchas formas vitales para el ser humano. Por ejemplo, permite que sea el medio donde él vive, también donde crecen las plantas, es el hábitat de muchos organismos, regula el ciclo del agua, sirve como filtro y amortiguador también para que los contaminantes queden retenidos en el suelo y sirve como soporte de toda infraestructura. Si quieres construir una casa, obviamente vas a usar un suelo estable. La composición del suelo en su mayoría está formada por minerales, aire, agua y en muy pequeña proporción por residuos orgánicos. La parte más sólida del suelo, lo que veíamos que está compuesto por minerales, a su vez se forma por arenas, limos, restos de pequeñas piedras y arcillas, que, bueno, tienen diferente composición y tamaño, como podemos ver en el gráfico. No todos los suelos son iguales, porque algunos presentan mayor porosidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien algunos son muy compactos, otros podrían llegar a ser, por ejemplo, como una esponja, con muchos huequitos. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo no es muy sólido y que más bien es muy poroso. Es decir, que tiene muchos espacios abiertos y generan que las partículas que componen el suelo no se compacten de una forma totalmente sólida y dejan estos pequeños espacios entre sus componentes.
Es muy importante saber también que el suelo necesita de una temperatura promedio para generar buenas condiciones de vida. La profundidad también va determinado con el calor, porque los minerales de los que se compone el suelo son buenos conductores de calor. Generalmente los suelos oscuros con minerales oscuros calientan mucho más. El suelo, a su vez, tiene una composición ácida llamada pH. El pH del suelo está determinado por minerales, por la cantidad de agua y por la cantidad de sustancias o elementos químicos que éste posee. El pH del suelo, por otra parte, indica el grado de acidez de ese suelo. Muy pocas plantas pueden vivir en suelos muy ácidos y generalmente esto se presenta, por ejemplo, en ambientes tropicales, donde no hay tanta intervención del ser humano, por lo tanto los suelos son mucho más puros. En ambientes áridos, por ejemplo el altiplano, el pH del suelo es muy básico, porque como no hay tanta agua, las sales del suelo permanecen en su superficie. Este gráfico nos muestra que, bueno, a mayor cantidad de minerales, especialmente potasio y azufre, la acidez y alcalinidad del suelo va a ser más alta. Un suelo equilibrado, por lo general, tiene que estar compuesto por hierro, magnesio, boro, cobre y zinc, para que su acidez sea ligera. Cuando sobrepasa estos niveles, como vemos en el gráfico, ya está muy cargado de potasio, azufre, calcio y magnesio, ya son minerales algo nocivos y que no permiten que sea un suelo tan apto, por ejemplo, para cultivos o agricultura. Como ya hemos visto los factores abióticos, ahora vamos a ver algunos factores bióticos. Estos son los que mantienen interacciones entre seres vivos. Son provocados, de hecho, por un ser vivo cuya presencia o actividad influye sobre otro ser vivo o una población. Los factores bióticos se clasifican en dos grandes grupos: intraespecíficos e interespecíficos. Los intraespecíficos se dan dentro de una misma especie, mientras que los interespecíficos se dan entre diferentes especies. Los factores bióticos intraespecíficos son, por ejemplo, la competencia y la cooperación, que podría darse, por ejemplo, en una población de hormigas o de abejas. En las competencias, los individuos generalmente luchan por alimento, por pareja o por territorio. Una competencia no siempre termina de buena forma, ya que por lo general las especies compiten para sobrevivir. Entonces, las competencias terminan con el exterminio o la inmigración del más débil si, por ejemplo, están compitiendo por recursos limitados para alimentarse. Esta es una, bueno, breve complementación respecto al nicho ecológico, lo que mencionábamos ya en la anterior clase, que se refiere más que nada al rol funcional de un organismo en su comunidad. Ahora veremos algunos ejemplos de relaciones interespecíficas. Lo que decíamos, la cooperación, donde muchos individuos de una misma especie pueden colaborar entre sí para sobrevivir, como en el ejemplo de la pantalla, esas hormigas. Se dividen el trabajo, se jerarquizan individuos, hay una hormiga reina, hay hormigas obreras, es decir, hay niveles y que finalmente se juntan y asocian para trabajar entre sí por un objetivo común. Un ejemplo de relación familiar puede ser esta, donde vemos que dos simios van a trabajar juntos para ayudarse en lo que es su supervivencia ante posibles depredadores.
Un ejemplo de relación, bueno, eh, interespecífica social podría ser la de las abejas, donde una abeja obrera, hay un zángano, hay una abeja reina y absolutamente todas tienen un rol en su propia sociedad. Finalmente, tenemos la colonia, por ejemplo, con esta colonia de arrecife, que igualmente sirve de alimento, de refugio y de hábitat para muchas otras especies. Como ya hemos visto factores bióticos intraespecíficos, tenemos otros que son interespecíficos, es decir, entre especies distintas. Por ejemplo, el parasitismo, donde en el ejemplo de la imagen, un parásito se aloja en el intestino de un ser humano y vive a costa de él. Es una relación nociva para, bueno, la víctima en este caso, pero positiva para el parásito, porque se alimenta y vive a costa de otro. La depredación es otro ejemplo. Por ejemplo, podemos ver a este león cazando una presa. Y otro ejemplo podría ser el comensalismo. En la imagen tenemos a una pequeña ave y a un cocodrilo. ¿Qué es lo que sucede en este caso? El- la pequeña ave se alimenta de los residuos sólidos que encuentra en los dientes del cocodrilo. Entonces, es una forma de limpiar sus dientes, digámoslo así, por lo cual el cocodrilo no lo va a devorar. Cualquiera podría pensar que se lo va a comer, ¿no es cierto? Pero no, esto no va a suceder porque uno se está beneficiando del otro. El pequeño pajarito tiene alimento y el cocodrilo a su vez resulta con una especie de, bueno, higiene bucal bien, bien particular, bien interesante, pero donde uno sirve al otro. Es un servicio mutuo. Otros ejemplos podríamos encontrarlos, por ejemplo, en el neutralismo, donde las especies existen sin afectarse una a otra. Ahí tenemos a unas cebras y una jirafa. Cada quien está coexistiendo por su lado sin mayor afectación. La depredación, nuevamente, con el caso de, bueno, este león que, como vemos, busca cazar, busca su supervivencia a costa de lo que sea. Puede comer a otras especies como también a una presa de su misma especie. Y el mutualismo, donde esta abejita está, bueno, realizando su función de polinización y de favorecerse del polen generado por la flor para tener su alimento. A su vez, esto permite que la flor cumpla normalmente con su ciclo de vida. Otro ejemplo de relación interespecífica podría ser el antagonismo, como vemos en este árbol, donde una planta ha crecido en el mismo árbol, es una planta de diferente especie, pero ha tomado el tronco como tal como lugar para residir. Una no afecta a la otra, pero sí, las flores en este caso se están sirviendo del tronco para hacer de él su hábitat. Y como habíamos mencionado, finalmente la competencia, que se puede dar entre especies o entre dos organismos de una misma especie. Bien, esa es la complementación y la parte final de este tema rumbo a nuestra práctica en campo abierto. Gracias por su atención.